Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el desarrollo académico de las jornadas. Entonces, lo primero que quería hacer era saludarles a todos, a las autoridades, a todos ustedes, señoras y señores, y decir que desde la Real Academia de la Historia estamos encantados de participar en estas jornadas y es para mí, además, un motivo de honor y alegría presentar a Rodrigo Martínez Barax, que será la persona que intervendrá en primer lugar. Él es secretario de la Academia Mexicana de la Historia, es además miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Él se licenció en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y luego es doctor en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Es profesor e investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y además presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Estamos, por lo tanto, ante una persona en representación de la Academia Mexicana de la Historia de total altura y máxima garantía para la participación en estas jornadas. Sus líneas o su línea principal de investigación es el México novohispano y es autor de numerosos artículos y libros. Todo esto es, digamos, el currículum externo de Rodrigo Martínez Barax y yo, al que yo le añado, y seguramente él también lo haga siempre cordialmente, lógicamente, su filiación, el hecho de ser hijo de José Luis Martínez, el gran historiador y biógrafo de Cortés, de Hernando Cortés, como insiste Rodrigo. Y bueno, yo ante personas como Rodrigo siempre recuerdo esa cita de Goethe, ¿no?, que decía que todo aquello que hemos heredado de nuestros padres tenemos que luchar a pulso, ¿no?, por merecerlo. Pues en el caso de Rodrigo se cumple perfectamente esa frase de Goethe. Así que nada, Rodrigo, para nosotros es una alegría inmensa tenerte con nosotros, lo mismo que al resto de representantes de las academias iberoamericanas de la historia, y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime, y gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Es un gran gusto, un gran honor. Si me permiten, les voy a leer para poder no perderme tanto. Quisiera, en primer lugar, agradecer a don Hernando de Orellana Pizarro, a la Fundación Pizarro y a la Casa de América la invitación a participar aquí en el Palacio de los Barrantes Cervantes de Trujillo, en esta jornada dedicada a reflexionar sobre España y América, el valor de una historia común. Me enorgullece participar como miembro de la Academia Mexicana de la Historia y con el apoyo de nuestro director, Javier García Diego Dantán, que les manda a todos ustedes pues, saludos muy cordiales, junto con distinguidos colegas de varias academias hispanoamericanas, la española, representada por doña Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de la Historia, la peruana, representada por don José de la Puente Brunque, la argentina, representada por doña Beatriz Bragoni, y la puertorriqueña, representada por don Jorge Rodríguez Beruf, lo cual me hace pensar, junto con don Hernando, quien nos congregó, que lograremos dar una visión rica, atenta a la unidad y a la diversidad de nuestra historia común, de acuerdo a nuestros diferentes puntos de vista, en el sentido espacial de la palabra. Por eso me pareció adecuado delinear el punto de vista mexicano de la historia común,
comenzando por nuestro difícil reconocimiento de nuestro pasado hispánico. De manera natural, los gobiernos que siguieron a la independencia de México en 1821 buscaron enfatizar los males del régimen colonial y de los españoles, apropiándose de la leyenda negra antiespañola formada en Inglaterra. Este fue el caso de la ideología liberal prevaleciente, que se expresó en historiadores como Carlos María de Bustamante. Prevalecieron las nociones de que México ya existía antes de la llegada de los españoles, era el Imperio Mexica, de que los 3 siglos de dominio español fueron un periodo de ilegitimidad, hasta que la independencia rompió las cadenas de la opresión y nació o renació la nación mexicana. Los liberales miraron como ejemplo al capitalismo estadounidense y buscaron acelerar en México la transición al capitalismo, atacando a los bienes de manos muertas de la Iglesia y de los pueblos de indios, con el fin de transformar la tierra y al trabajo de los indios en mercancías. Una visión alternativa se formó en la mente más lúcida del Partido Conservador. De hecho, su fundador, don Lucas Alamán, empresario, político e historiador al final de su vida, administrador de los bienes de la familia de Hernán Cortés, que reconoció la importancia de la conquista y el periodo novohispano en la historia de México, cuando México se volvió lo que realmente es, con la fusión de indios y españoles, africanos y otros europeos. Lucas Alamán lo hizo en su gran libro Disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, en 3 volúmenes publicados en 1844 y 1849, que trata de la conquista y del periodo novohispano de la historia de México como parte necesaria y fundacional de la historia de la República Mexicana, con esa ortografía de México con G, cuya historia dejó apenas esbozada. No concluyó la tarea, don Lucas, porque continuó con el estudio del fin del periodo novohispano, la Revolución de Independencia y los años que siguieron, que trató en su gran Historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. Ahora, por cierto, con esta otra ortografía de México, con J, que continúa polemizando con la ortografía México indigenista, con X, que enarbolaban los liberales. Continuó el estudio del periodo novohispano su discípulo Joaquín García y Casbalceta, que acabó escribiendo México con X. Consideraba que los verdaderos fundadores de la nación mexicana fueron los frailes franciscanos, dominicos y agustinos del siglo XVI, mucho más que los generalotes del siglo XIX, en perpetua guerra unos contra otros, que mantuvieron postrado al país a lo largo del XIX. Pero muy pronto, García Casbalceta se dio cuenta de que no podía avanzar respecto a lo establecido por Lucas Alamán en sus disertaciones, basado en la bibliografía entonces disponible, por lo que era necesario localizar y reunir documentos y libros sobre el periodo novohispano para poderlo estudiar de manera fundada. Gracias a los ingresos de sus empresas comerciales y azucareras familiares, García Casbalceta conformó una gran colección de manuscritos relativos a la historia de América, una gran biblioteca, que se encuentran hoy en la biblioteca de la Universidad de Texas, en Austin, gracias a los cuales publicó cuidadas ediciones anotadas de documentos y libros del siglo XVI. Escribió documentados estudios, breves y extensos, sobre varios temas. Escribió una gran bibliografía mexicana del siglo XVI, inició un vocabulario de mexicanismos perfectamente fundado en bien documentadas autoridades. Y su extensa correspondencia epistolar en español, francés e inglés, en proceso de edición,
Es una muestra de erudición y generosidad académica en la investigación histórica, necesariamente colectiva e internacional. Pero don Joaquín no se atrevió a escribir una historia de conjunto del periodo novohispano de México, sino en el último año de su vida, 1894, cuando inició la publicación, simultánea en México y en Madrid, de un estudio histórico sobre la dominación española en México que no pudo concluir, pero en el que dejó esbozadas cuestiones importantes poco atendidas por la historiografía. García Balseta comienza por asentar que la conquista trajo un cambio radical y que de ese gran acontecimiento, lo cito, surgió el pueblo mixto que con las modificaciones consiguientes al transcurso de 3 siglos y medio existe todavía. Esto es, contra el ideario liberal, que México no era aún México antes de la conquista y no comenzó a serlo sino después de la independencia. Don Joaquín advirtió la exacerbación sacrificial mexica y pensó que el imperio mexica hubiera caído aún sin la conquista. Cuestionó la influencia en el desenlace de la conquista de la superioridad tecnológica bélica de los españoles o de sus alianzas con reinos contra los mexicas, o del modo de pelear de los mexicas, empeñados en tomar cautivos sin matarlos. Y llamó don Joaquín a estudiar no solo la conquista de Tenochtitlan, sino también las conquistas regionales, y no solo a Cortés, sino a sus capitanes y a todos sus hombres. Sobre los estereotipos atribuidos a los españoles, menciona la muy baja cantidad de indios y españoles procesados por la Inquisición, y dio una explicación peculiar de la decadencia española, debida a que, lo cito, el trabajo honrado era visto con desdén, pero también a que había aceptado la empresa colosal de extirpar la idolatría en el Nuevo Mundo, y este esfuerzo sobrehumano acabó de postrar a España. García Balseta no niega la opresión y la explotación de los indios por los españoles, pero estima que no fueron un efecto buscado en la conquista y que no fueron necesariamente mayores en las Indias que en España la explotación a los campesinos, ni mayor a las del periodo prehispánico. Lo cito, embrutecidos por la guerra perpetua y por el inaudito exceso de sacrificios humanos. Como ven, don Joaquín no apreciaba el periodo prehispánico. Con la gran obra porfiriana, o sea, finales del siglo XIX, de México a través de los siglos, se llegó a una visión serena sobre la historia mexicana, en la que todos los periodos están representados, con un valioso tomo sobre el virreinato del historiador y novelista Vicente Riva Palacio. Tras la Revolución Mexicana, sin embargo, la fundamentación del nuevo régimen se basó en la crítica del viejo régimen porfiriano, asociado al colonial, por lo que prevaleció nuevamente la antigua visión liberal, anticolonial, antiespañola. Esta es la historia que se contó en los libros de texto escolares y en los murales de Diego Rivera. Durante un tiempo, en el siglo XX, la defensa del periodo novohispano de la historia mexicana quedó relegada a historiadores más bien marginales, de ultraderecha, católicos, perseguidos por la cristiada, la guerra cristera, y reorganizados en el fascismo mexicano que fue el sinarquismo. Algunos de ellos miembros, por cierto, de nuestra Academia Mexicana de la Historia, fundada en 1919. Pero al mismo tiempo, llegó de España una corriente de investigación histórica seria e innovadora sobre el periodo novohispano, que trajo a México el historiador mexicano yucateco Silvio Zavala, que estudió con don Rafael Altamira y Crevea en la Universidad de Madrid, antecedente de la Complutense, justo antes de la guerra, y trajo la tradición del estudio riguroso de las abundantes fuentes documentales para entender el funcionamiento jurídico, político, económico, social, ideológico de la conquista,
y del dominio español en México y América. Estudió, don Silvio, tanto las formas de explotación laboral de los indios de la Nueva España como los ideales españoles de defensa de los indios, que incluía la aplicación de la utopía de Tomás Moro, de 1516, en la organización de sus pueblos hospitales comunitarios por Vasco de Quiroga, oidor de la Audiencia de México y después obispo, según lo descubrió Silvio Zavala en 1937, quien asimismo reconoció la creencia católica en la libertad del ser humano como fundamento de la libertad de los indios. Para no hablar de sus estudios y ediciones de Fray Bartolomé de las Casas, en la vera de los estudios de Manuel Jiménez Fernández. Tras la Guerra Civil Española, por iniciativa de Daniel Cosío Villegas, el presidente Lázaro Cárdenas decidió recibir en el país a los intelectuales españoles en todas las disciplinas que enriquecieron grandemente la vida cultural mexicana. Muchos fueron recibidos en la Casa de España en México, fundada en 1938, que se convertiría en el Colegio de México, con su centro de estudios históricos y su revista Historia Mexicana, dirigidos por don Silvio Zavala. En la recién creada, en 1934, editorial Fondo de Cultura Económica, los intelectuales españoles tradujeron a grandes clásicos de la historiografía universal y libros importantes sobre México, mexicanos y extranjeros. A partir de entonces, en el Colegio de México, en la UNAM, en el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde yo trabajo, y en todas las instituciones académicas mexicanas, se profesionalizó, modernizó, abrió y amplió la investigación y la escritura de la historia, y con ellas el estudio y la comprensión del periodo novohispano de la historia mexicana, reconocido por su importancia en la historia de México y por la cantidad de fuentes que hacen de ella un campo histórico particularmente fértil. Los estudios mexicanos y extranjeros proliferaron sobre todos los temas: demografía, enfermedades, economía, política, sociedad, cultura, religión, lingüística, alimentación, vida cotidiana, las mujeres, tan poco representadas en los documentos, pero no ausentes. A los estudios mexicanos se sumaron importantes estudios extranjeros, como La conquista espiritual de México, de 1933, de Robert Ricard, traducido al español en 1947 por el padre Ángel María Garibay, dedicado, por cierto, a Joaquín García Balceta, quien estudia este efecto tan importante de la conquista, que fue la cristianización de México, la llamada conquista espiritual. Completado por otros clásicos de la historiografía francesa, como Erasmo y España, de Marcel Bataillon, también traducido por Antonio Alatorre, que mostró la influencia erasmista sobre muchos de los frailes evangelizadores de México. Entre los franceses menciono también La formación de los latifundios en México, de François Chevalier, de 52, traducido por Antonio Alatorre, en 1956, en La tradición de la historia rural francesa, de Marc Bloch, de la Escuela de los Anales. Sobre este otro gran efecto de la conquista, la formación de los latifundios, aunque, como bien lo apunta Chevalier, las haciendas se hicieron latifundios, sobre todo en el extenso y vacío norte de la Nueva España, y tuvieron que negociar su existencia con los pueblos de indios en el centro, y fueron mucho más tardíos en el sur, como lo mostró James Lockhart. En el sur, porque no había oro, no había plata. Woodrow Bora y los investigadores estadounidenses de la Escuela de Berkeley estudiaron la catástrofe demográfica que siguió a la conquista, la más grave catástrofe de la historia de la humanidad, sus causas y sus consecuencias económicas, y estableció las bases para una historia económica de la Nueva España, espacial y diacrónica, que se fue enriqueciendo conforme fueron siendo aprovechadas fuentes seriales, capaces de dar respuesta a las preguntas abiertas. Y el mismo Woodrow Bora
Abrió también el camino hacia una nueva historia del derecho, al estudiar la incorporación de los indios novohispanos y sus pueblos al sistema legal español como sujetos plenos de derecho. E historiadores como Charles Gibson y James Lockhart iniciaron el estudio de los señoríos indios que se mantuvieron después de la conquista, bajo la forma de pueblos, en ocasiones con el grado de ciudades, con su propio autogobierno indio, bajo la forma del cabildo español con gobernador, regidores, alcaldes, además de fiscales, alcaides y porteros, asistidos por escribanos indios, formados por los frailes, expertos en redactar documentos judiciales según las formas españolas en varias de las lenguas de los indios, particularmente las lenguas más generales, como el náhuatl y el maya, pero también otras como las lenguas oaxaqueñas, particularmente testamentos, cartas de compraventa, testimonios, peticiones, actas de cabildo, cuentas, anales. Tanto en Estados Unidos, particularmente con la escuela de James Lockhart, como en México, con el impulso del padre Garibay, de Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Luis Reyes García y Rafael Tena, entre otros, se desarrolló entre los historiadores la lectura de los abundantes documentos jurídicos a la española en lenguas indígenas del periodo novohispano, que se interrumpieron tras la independencia, cuando los tribunales mexicanos dejaron de aceptar como válidos documentos escritos en lenguas indígenas y códices pictográficos, con el uso de intérpretes indios en los tribunales. Para dar cuenta de la interacción que se produjo entre indios y españoles, James Lockhart acuñó el concepto de double mistaken identity, identidad doblemente equivocada, en la que los españoles vieron con satisfacción a los indios seguir sus instituciones políticas y jurídicas, mientras que los indios se congratulaban de poder vivir con sus propias autoridades, de acuerdo a su propia organización corporativa nominalmente española. Historiadores recientes como Ryan Dominic Crew han objetado que no se trata tanto de una identificación equivocada, de un error afortunado y casual, sino de una adaptación laboriosamente conseguida a lo largo del siglo XVI por los frailes aliados con la nobleza dirigente de cada uno de los pueblos de indios, uno por uno, para organizarse a la española, para poderse defender en los tribunales españoles de los abusos de los encomenderos, funcionarios y hacendados españoles, o también de sus vecinos indios, o para adquirir una posición política más ventajosa en la geopolítica local, aprovechando la inestabilidad que trajo la conquista y la catástrofe demográfica. La propia historia de la conquista ha mostrado su voluntad de equilibrio. Miguel León Portilla escribió su antología Visión de los Vencidos de 1959, con traducciones del padre Garibay de textos en náhuatl sobre la toma de la Ciudad de México. Es una pendiente, y este libro es una pendiente de la visión historicista de Edmundo O'Gorman en La Invención de América, de 1958, que busca aprehender el proceso colectivo europeo de percepción de lo que va a recibir el nombre de continente americano. Es necesario estudiar la visión indígena de la conquista y de la historia que comenzó entonces, en la medida de lo posible, con documentos escritos en sus propios idiomas. Es por ello que en 1959, ese mismo año de Visión de los Vencidos, al mismo tiempo que el padre Garibay y León Portilla publican esa antología de alta divulgación, fundan también la revista o serie académica de Estudios de Cultura Náhuatl, que lleva publicados más de 60 gruesos volúmenes, dedicada en su mayor parte al estudio de documentos en náhuatl producidos durante el periodo novohispano, y que fundan una perspectiva histórica y filológica de investigación sistemática del punto de vista indígena en la conquista. El punto de vista de Mexico Tenochtitlan, pero también de Mexico Tlatelolco y de los demás señoríos que se aliaron con los españoles en la conquista,
y que lo mostraron en probanzas de méritos y servicios presentadas por sus descendientes en los tribunales españoles de Nueva España y España. Al mismo tiempo, cobró relevancia el trabajo realizado por los frailes españoles y europeos en la conquista espiritual de esta tierra, según expresión de un grupo de franciscanos en una carta de 1532, que no impusieron los frailes el idioma español a los indios de los pueblos novohispanos, salvo a una élite de hijos de los nobles, pues los cristianizaron en sus propios idiomas, para lo cual emprendieron un programa notable de estudio de las lenguas indígenas novohispanas y americanas, y de Filipinas y Japón, que se materializó en gran cantidad de vocabularios y gramáticas, obras de doctrina cristiana e historias naturales y morales. Este cuerpo de conocimiento lingüístico e histórico-antropológico y natural resalta en un contexto en el que apenas comenzaba el estudio gramatical y lexicográfico de las lenguas vulgares europeas, comenzando por la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, de 1492, y sus diccionarios español-latín y latín-español de Nebrija. La contribución de los frailes al conocimiento de las lenguas de la humanidad es notable. Es una contribución española y anticipada a la Revolución Científica Europea. Entre las contribuciones más importantes de los frailes destacan los 3 grandes tomos de la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas, en náhuatl, en español y con imágenes. El más rico panorama del México prehispánico y la lengua náhuatl, concluido en 1576, precisamente cuando una gran epidemia general llamada Matlazáhuatl en náhuatl, gran lepra, le dio un golpe terrible a la población indígena novohispana, ya mermada por 56 años de epidemias. Con todo, la conquista de México va a continuar siendo una herida abierta en los mexicanos. Lo denunció Octavio Paz el 28 de diciembre de 1985 en su artículo publicado en el periódico ABC de Madrid, Hernán Cortés, exorcismo o liberación, en el que pide ya no ver a Cortés como un mito, sino como un personaje histórico, que trajo una gran transformación histórica al país que requiere ser apreciada de manera objetiva y con amplitud de miras. Esta es la línea de estudio objetivo de Cortés, ni héroe ni villano, pero con una gran historia y creador de una gran historia que intentó mi padre, José Luis Martínez, en su Hernán Cortés de 1990, de 1000 páginas perfectamente documentadas y legibles, acompañadas por 4 nutridos tomos de documentos cortesianos. Y hoy en día, los estudios sobre Cortés y la conquista han florecido con trabajos como los de Hugh Thomas, de Christian Duverger, de Bernard Grünberg, de Esteban Mira Caballos y de manera particular con los documentados trabajos de doña María del Carmen Martínez Martínez. He dado una breve y muy incompleta apreciación de los estudios sobre el periodo hispano, novohispano, de la historia de México, que dan suficiente material para darnos cuenta del aprecio cada vez mayor del valor de la historia común de España y de México, parte del propósito de la presente jornada. Sin embargo, es posible dar un paso más con el fin de apreciar los elementos de unidad y diversidad de la historia común de España y América. Para valorar esta historia común, conviene enmarcarla en la perspectiva del encuentro de 2 mundos, que tuve la oportunidad de expresar aquí, cerca, en Medellín, en el reciente Congreso Hernán Cortés en el siglo XXI, el 4 de abril de 2019, antes de la pandemia. La idea fundamental es que el poblamiento tardío del Nuevo Mundo, América, hace tal vez 30,000 años, después de cientos de miles de años de vida humana en el Viejo Mundo, África, Asia y Europa, produjo diferencias importantes. La revolución agrícola, la sedentarización y la civilización sucedieron miles de años después,
en América que en el Viejo Mundo. Y la revolución agrícola se dio sin el complemento de la ganadería, salvo las llamas andinas, lo cual produjo un atraso tecnológico que transformó al encuentro de 1492 en una revolución tecnológica que alteró todos los aspectos de la vida en América. Al mismo tiempo, muchas de las epidemias antiguas del Viejo Mundo, contra las cuales la población fue desarrollando defensas a lo largo de los milenios, no pasaron por la pantalla gélida del estrecho de Bering. Y otras nuevas epidemias, viruela y sarampión, que se formaron en el Viejo Mundo por la convivencia entre el hombre y el ganado, no se crearon en el Nuevo Mundo, porque no hubo ganado. Ambos conjuntos de epidemias llegaron a América en 1492 e hicieron estragos porque la gente no había desarrollado anticuerpos contra ellas. De modo que el encuentro trajo al conjunto del continente americano una gran revolución tecnológica y en varios aspectos de la vida que se dio en medio de una gran catástrofe poblacional, ya lo dije, la más grave de la historia de la humanidad. Ahora bien, estos dos elementos fundamentales se hubiesen producido aún si los conquistadores españoles hubiesen sido derrotados, o aún si la conquista la hubiese realizado otro pueblo de Europa, pues las epidemias del Viejo Mundo igual hubiesen llegado y la tecnología del Viejo Mundo de igual manera hubiese entrado al Nuevo, y hubiese provocado una revolución tecnológica. Se hubiese dado de diferente manera, tal vez, pero de que hubiese habido catástrofe demográfica y revolución tecnológica, de todas maneras se hubiese dado. Hubiese entrado el ganado europeo, hubiese entrado la tecnología necesaria para explotar las minas de oro y plata, y tal vez se hubiesen organizado compañías hispanoamericanas para su explotación y abasto de mercancía, dinero, para la expansión mundial del modo de producción capitalista. De modo que muchos de los efectos que se atribuyen a la conquista española no se le pueden atribuir propiamente, porque se hubiesen producido independientemente del desenlace y circunstancias de la conquista. Aunque se sigue oyendo demasiadas voces denunciando el supuesto genocidio español. Y ahora viene a cuento la hipótesis contrafactual que propuso el recién fallecido historiador británico John Eliot, de lo que hubiese sucedido si el rey inglés Enrique VII hubiese aceptado el ofrecimiento de Cristóbal Colón de navegar en su nombre, y toda la primera fase de la conquista de las Antillas, de México, Centroamérica y Sudamérica, lo hubiesen realizado conquistadores, pobladores, empresarios y religiosos ingleses. Estamos demasiado acostumbrados al estereotipo de que, a diferencia de los españoles que intentaron mantener vivos a los indios para explotarlos y cristianizarlos, los ingleses en Estados Unidos se dedicaron a exterminarlos. Pero Eliot piensa que si los ingleses hubiesen llegado primero a las Antillas, México y el Perú, se hubiesen comportado probablemente de manera semejante a como lo hicieron los españoles, intentando preservar a los indios que morían por las epidemias, para poderlos explotar, para sacar oro y plata de las minas y poderlos cristianizar. Pero entonces hubiese sucedido a Inglaterra lo que sucedió a España, de que el oro de Indias los transformó en los indios de los europeos, como se llegó a denunciar en la época, y no se hubiese producido la transición al capitalismo en Inglaterra, que comenzó con las manufacturas de lana. A veces se ha caído en cierta esencialización de las naciones, la católica España y la Inglaterra anglicana. Tal vez, pero también eran diferentes sus historias, la de Inglaterra y la de España, peculiar por la larga conquista cristiana de sus territorios y convivencia con musulmanes y judíos, pese a la expulsión que coincidió con el año de 1492 del encuentro de dos mundos. Es difícil decir. El hecho es que el encuentro de dos mundos se produjo en un momento de fuerte aceleración de la historia en Europa en los inicios de su transición al capitalismo, después de milenios de vida predominantemente agraria de la población europea. Le tocó a América vivir una doble revolución tecnológica y económica, la que se deriva de las diferencias tecnológicas entre los dos mundos
generadas durante los 10.000 años de su separación, y la que se deriva de la acelerada transformación científica y tecnológica y económica que se produjo en Europa de manera ya clara en el siglo XVI. En este momento de aceleración inaudita de la historia, la opción española trajo un cierto aplazamiento, amortiguamiento, perdón por la palabrita, de los cambios más drásticos, al conservar a los pueblos de indios como corporaciones y permitir una convivencia social y étnica, también corporativa, que se ha calificado de barroca, que se interrumpe con la independencia en 1821. Pero a este punto la historia común hispanoamericana se bifurca por algunos desarrollos básicos. En primer lugar, la severidad extrema de la catástrofe poblacional en la primera fase del encuentro de dos mundos, en la fase antillana, en la que se combinó una mayor mortalidad por las epidemias debido al clima caluroso y húmedo y a una mayor brutalidad de la colonización, denunciada por Fray Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, presentada al rey en 1542. Allí, la migración de población africana esclavizada en las Antillas fue decisiva para la conformación de la sociedad esclavista y mulata, pero no mestiza. En el continente, la catástrofe poblacional fue terrible, pero no total. En la Nueva España sobrevivió 1 millón de indios a mediados del siglo XVII, que comenzaron a crecer a lo largo del siglo XVIII. La población indígena siempre fue mayor que la población española, peninsular o criolla, africana, mestiza, castiza, europea y asiática. Ahora bien, en el continente americano, 2 regiones compartieron la peculiaridad de ser la sede de grandes civilizaciones, la mesoamericana y la andina, con altas concentraciones de población bien organizada, y además la peculiaridad de contar con la presencia de minas de oro y de plata. No de manera casual, los 2 primeros virreinatos fueron los de la Nueva España, en 1535, y del Perú, en 1542, y hasta el siglo XVIII en Nueva Granada y Río de la Plata. Ambas civilizaciones y virreinatos, México y Perú, compartieron además la peculiaridad de estar ubicados en tierras intertropicales, la llamada tórrida zona, en la que según los cartógrafos antiguos no podía haber vida humana. Sí podía haberla, gracias a que en la tórrida zona la altitud sustituye a la latitud, como lo expresó, no recuerdo si Pierre Chonu o Fernand Braudel. Tanto en Mesoamérica como en los Andes, es fundamental la diferencia y complementariedad de las tierras altas y las bajas. Pero aquí se introduce una diferencia que resultará fundamental, que las tierras altas eran más altas en los Andes, y el complemento de los pisos ecológicos juega un papel más decisivo en la vida de las comunidades. Esta diferencia de alturas tuvo un resultado fundamental, que en el Perú, la capital indígena permaneció en la ciudad de Cusco, mientras que la capital española quedó en la ciudad de Los Reyes, hoy Lima, cerca del pueblo de Callao. En la Nueva España, en cambio, el capitán Hernando Cortés tomó la decisión de establecer la capital española en la sede misma de la capital indígena, la gran ciudad de Mexico Tenochtitlan. Dada la importancia de la gran ciudad de México, llamada Mexico Tenochtitlan, pero que conformaba una ciudad dual junto con Mexico Tlatelolco, ya no se trataba de fundar una villa de españoles, como las de Veracruz y de Segura de la Frontera, sino de fundar una con la categoría de ciudad. La fundación de la Ciudad de México presentó varias peculiaridades. Una de ellas es que Hernando Cortés, entonces capitán y justicia mayor de la Nueva España, tomó la decisión de asentar la ciudad española en la sede misma de la ciudad indígena y con el mismo nombre, Mexico Tenochtitlan. Buscaba retomar y heredar el nombre y el poder político y simbólico de los mexicas sobre su vasto imperio y también sustituir los máximos adoratorios paganos por el centro mismo de la religión católica.
Sin embargo, la bella e imponente ciudad de México, admirada por Cortés, Bernal Díaz y los otros conquistadores, había quedado arrasada durante el sitio de 75 días que culminó el 13 de agosto de 1521 con la captura del rey, del emperador Cuauhtémoc. Las casas y los puentes habían sido destruidos, los canales tapiados. Había que reconstruir la ciudad, por lo que los españoles no podrían asentarse en ella de manera inmediata y se establecieron de manera provisional en la guarnición del señorío de Coyoacán. María del Carmen Martínez Martínez estableció que el cabildo de Tenochtitlan funcionó en el Real de Coyoacán desde agosto o septiembre de 1521 hasta algún momento de 1523 o comienzos de 1524, cuando las construcciones estratégicas en la ciudad estuvieron listas, como la fortaleza de las Atarazanas, como para resguardar los bergantines, y las calzadas de Tepeyacac, Tenayuca en el norte, de Tlacopan en el oeste, con el acueducto de Chapultepec, y de Iztapalapa, Coyoacán en el sur. Solo entonces fue posible el traslado de Cortés y el cabildo de Tenochtitlan a la ciudad misma. Cortés se adjudicó a sí mismo los mejores y más abundantes solares, particularmente las casas viejas, donde fue el palacio del antiguo emperador Axayácatl, alojamiento y resguardo de los españoles en su primera estancia en la Ciudad de México, donde se instaló a vivir. También se adjudicó las casas nuevas, el palacio de Moctezuma y otros salares y huertas. Desde Coyoacán, Cortés y sus hombres planearon la reconstrucción de la Ciudad de México destruida y tomaron una decisión fundamental, según el historiador Edmundo O'Gorman, la de establecer de manera separada a los indios y a los españoles. Los españoles quedarían en el centro político y ceremonial de la ciudad, y los indios en varios barrios bien establecidos. Los 4 barrios que componían la ciudad de Mexico-Tenochtitlan, Santa María Cuepopan en el noroeste, San Sebastián Atzacualco en el noreste, San Pablo Teopan o Xoquipan en el sureste y San Juan Moyotlán en el suroeste, más la parcialidad separada de Santiago Tlatelolco, al norte de la gran isla, con su centro ceremonial, el más alto de la ciudad, y su mercado, que abastecía a las 2 ciudades. Una decisión de Cortés tomada tras la caída de Tenochtitlan fue que mientras que en el periodo prehispánico el Altépetl de Mexico-Tlatelolco había quedado desde la guerra de 1473 sometido al Altépetl, al señorío de Mexico-Tenochtitlan, a partir de la conquista española, cada uno de los 2 señoríos tendría su propio gobernador o tlatoani, sin subordinación alguna entre ellos, con su propio equipo de gobierno. Una especie de reconocimiento de Cortés al valor y dignidad mostrados por los tlatelolcas en la defensa de la ciudad toda. En Mexico-Tenochtitlan conservó el cargo de gobernador el tlatoani Cuauhtémoc, con una fuerte participación de su segundo, su primer ministro, para decirlo así, su Cihuacóatl, don Juan Velázquez Tlacotzin, con el fin de organizar las grandes obras de la reconstrucción de la ciudad. Los posteriores gobernadores de Tenochtitlan y de Tlatelolco ejercían su cargo con el apoyo de su aparato político, que a partir de la década de 1540 tomará el nombre y la forma de organización del cabildo, ayuntamiento o concejo español, pero con autoridades indias pertenecientes a la nobleza indígena. Así, en la Ciudad de México funcionaron 4 cabildos, 3 cabildos seculares, 1 de españoles y 2 de los indios, de Tenochtitlan y Tlatelolco, además del cabildo eclesiástico que asistía al primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, llegado en 1528. Esta es la ciudad mestiza, española, india y africana, que quedó organizada para tiempos del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, y que integró no solo a las capitales india y española, civil y religiosa de la Nueva España, sino que además, en el centro del altiplano, conectó el Atlántico puerto de Veracruz con el Pacífico puerto de Acapulco.
al tiempo que los conectó con el norteño Camino de la Plata y con el sur indígena, donde se producía la apreciada grana cochinilla, apreciado colorante en la fase textil de la transición europea al capitalismo, el segundo producto de exportación de la Nueva España tras los metales preciosos. La Ciudad de México se convirtió en el centro y corazón de una globalización naciente y se hizo una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, en las que más lenguas se oían hablar, lenguas del Nuevo Mundo y del Viejo, y más refinamientos se ofrecían. Las minas de México y el Perú satisficieron de manera inesperada una demanda de oro y plata necesarios para amonedar dinero útil para facilitar el intercambio comercial que requería el capitalismo naciente en su fase comercial. Cabe preguntarse qué hubiese pasado si América no hubiese existido, o si no hubiesen existido sus minas. Es probable que la transición europea y mundial al capitalismo se hubiese dado, de todas maneras, pero de otra manera. El filósofo Bolívar Echeverría se ha planteado la pregunta. La existencia dual de la Cusco, India, y Lima, española, frente a la unitaria Ciudad de México, marca una diferencia importante en la relación entre indios españoles en el Perú y la Nueva España. Más proclive esta al mestizaje y a la convivencia interétnica. En el Perú, esta se dio más en la costa con africanos y después también con asiáticos. Mi padre me comentaba que antes los peruanos decían cuando conquistamos el Perú, mientras que los mexicanos seguimos diciendo cuando nos conquistaron los españoles. No sé si esta diferencia siga viva, pero marca diferentes maneras de apreciar el valor de una historia común. También interesa resolver la cuestión de la inexistencia de documentos judiciales escritos en quechua y aymara. Bueno, no inexistencia, pero escasez durante el periodo colonial, parecidos a los que se produjeron en la Nueva España, siendo que los frailes del Perú, de manera semejante, escribieron vocabularios, gramáticas y doctrinas. Por alguna razón, tal vez, los frailes no les enseñaron a los indios a escribir documentos judiciales y otros en sus propias lenguas, con caracteres latinos. Sigue haciendo falta una visión comparativa de los mundos indígenas bajo el dominio español, en los virreinatos peruano y novohispano, y de Nueva Granada y Río de la Plata. Ojalá podamos establecer un diálogo para reflexionar sobre estas cuestiones, para entender lo mucho que nos une y nos distingue. Muchas gracias. Sí. Yo quería hacer una pregunta sobre una cuestión muy de ahora. ¿Cuál es la situación en el mundo académico en estos 2 últimos años en que en el mundo político o información internacional se ven unos problemas de epistemología de la historia de México? De esto que ha estado tratando también usted, que es este recorrido, la tendencia ahora en el mundo académico mexicano va en el mismo sentido de los problemas que ahora pues, determinadas autoridades internacionales están proponiendo en estos 2 últimos años, de las que yo discrepo, por cierto. Es la pregunta. ¿Se entiende?
Pues yo no me meto mucho a cosas de mi epistemología, siempre me han sacado roncha la teoría. Uy, soy catedrático de teoría, no me diga esto. Ay, 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 ay. Venga, adelante, adelante. No, me da igual. El sentido común. Yo soy muy positivista, sí. muy inductivista, pero yo creo que la cosa realmente está entre un poco como decía doña Carmen Iglesias, sí. La búsqueda de la verdad, sí. La búsqueda de la difusión honesta de la verdad, es un problema muy importante en México, primero porque los mexicanos tenemos un gran sentido de la historia, y sin embargo una historia muy mitologizada. Claro, a esto me refiero con la epistemología. Entonces, sí. como que la gente todavía hasta a veces confunden la independencia y la Revolución Mexicana, la gente no sabe mucho. Entonces, los historiadores en México tenemos que combinar tanto la investigación propiamente dicha con la divulgación. Por cierto, que eso nos ha estado yendo mejor con la pandemia. Porque precisamente con la pandemia y el Zoom y todo eso, ahora los materiales educativos que existen, pues yo creo que van a permitir una mucho mejor difusión de la historia para tanto a nivel de la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Todo esto yo creo que va a mejorar un poquito la difusión de la historia. Pero al mismo tiempo tenemos un problemón en México, y no solo en México, sino en el mundo, con los gobiernos populistas y con este desprecio a la verdad. Este desprecio cada vez mayor a la verdad. Teníamos al antiguo presidente de Estados Unidos, el de Rusia, el de México, el de tantos lugares y eso que, en fin, que hacen todavía más importante nuestro trabajo como historiadores, nuestro endiosamiento del Dios verdad, que eso es lo que nosotros por encima estamos siempre tratando de fomentar. Y entonces habría que leer con cuidado este artículo de nuestro querido amigo Enrique Krause. No sé si lo han leído, se llama El presidente historiador. Nuestro presidente López Obrador es historiador y sin embargo es de los que están transmitiendo cada vez más esta vieja historia sobada de los españoles malos, los indios buenos, y eso que él se llama López Obrador. O sea, todos se llaman con nombres españoles y mantienen esta versión un poco indigenista, medio rara, y hasta con los conflictos que tienen con Iberdrola y no sé qué, todas se sienten como que son los antiguos españoles del siglo XVI los que nos están fastidiando hoy en día. Entonces, realmente, frente a la ideologización de la historia, los historiadores tenemos un papel, el de investigar llanamente, tal vez no la verdad con V mayúscula, pero sí las verdades a las que tal vez no podemos llegar a ellas, pero nos podemos aproximar. Entonces, los historiadores sí, yo creo que junto con los demás científicos tenemos que buscar la verdad, porque ya de por sí los problemas del planeta son terribles. Requieren un conocimiento de la realidad para tener tal vez la oportunidad de resolverlos y de sobrevivir. Pero si además a esto se le suma el hecho de que hay gobiernos cada vez más irracionales que desprecian la investigación serena de la verdad, pues yo creo que esto le da mucho sentido a nuestra labor como historiadores y por eso aplaudo esta iniciativa de don Hernando de habernos invitado por acá. Bueno, muchísimas gracias. Y que yo estoy muy de acuerdo, a pesar de ser teórico, con doña Carmen y con usted en esto que han dicho. Gracias. Hola. A mí me gustaría preguntarle cómo afectó el periodo que siguió a la Revolución Mexicana después de 1821 a la formación de la leyenda negra. ¿La formación de la qué? De la leyenda negra. Pues sencillamente fue como que había que crear esta imagen
de que para que el nuevo país sea viable tenemos que demonizar a los españoles. Ellos trajeron todo lo malo y la leyenda negra pues les cayó como anillo al dedo. Entonces fue sencillamente un aprovechamiento de la leyenda negra para demonizar todo a los españoles y al periodo novohispano. Y lo mismo se renovó, como dije hace un momento, después de nuestra Revolución Mexicana de comienzos del siglo XIX, que también había que demonizar al periodo porfiriano, así se le llamó la larga dictadura de Porfirio Díaz, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que de alguna manera se asoció al periodo colonial, con esa idea de las haciendas porfirianas asimilables a las haciendas novohispanas coloniales, y con películas como las de Eisenstein, Que Viva México, no sé si recuerdan aquí los hacendados malos, violando con el derecho de pernada, castigando a los pobres trabajadores. Entonces, sí se creó esta identidad mexicana anti-española, de la cual, pues, obviamente nos tenemos que sacudir, porque sencillamente eso no fue así. Insisto, a los indígenas mexicanos les fue mucho mejor en el periodo novohispano. Tenían sus propios pueblos, con su propio autogobierno, con un control corporativo de sus recursos, de sus tierras, de sus aguas, que perdieron a partir de 1821, cuando los indios ya no fueron reconocidos como indios, ya no fueron aceptados en los tribunales ahora mexicanos, en documentos con sus propias lenguas, en documentos o en códices. Entonces, muchos todavía dicen que el racismo mexicano, que en buena medida existe, es un producto novohispano, un producto español, pero no lo creo, porque los indios tenían su lugar en el periodo novohispano. Como digo, tenían sus propios pueblos, con su propio autogobierno, con su cabildo a la española, pero con autoridades indígenas, tenían su propio lugar, y es solamente a partir de… yo pienso que el racismo mexicano es mexicano y no novohispano. Es a partir del siglo XIX, cuando los indios ya pues, se les ve como ignorantes porque no hablan español, se les ve como inferiores, y realmente sí se da esta visión que sí es muy importante que se pueda ir modificando en la visión de la gente, lo cual no es tarea fácil. Muchas gracias. Y enhorabuena por la magnífica ponencia que hemos tenido la oportunidad de disfrutar esta mañana, Rodrigo. Y enhorabuena porque me parece que es muy pertinente. Primero, nos están viendo aquí en la sala el numeroso público que tenemos, entre ellos un porcentaje importante son nuestros alumnos de la universidad, que están estudiando además Historia de América, y también veo que en pantalla están, por los nombres y las fotos, veo también a mis alumnos que están online y seguramente de otros sitios. Creo que este discurso es importante que también lo escuchen los jóvenes, los que serán los historiadores del futuro. Yo quería hacerte una pregunta, quizá que nosotros siempre aquí en España, cuando nos llega un profesor americano, le hacemos esta pregunta, ¿no? Siempre, bueno, ¿cómo se trata la conquista? ¿Cómo se trata la historia de común? Pero iría en un sentido que creo que puede ser más interesante, cerca de lo que ha comentado la profesora Carmen Iglesias, ¿no? Es con respecto a esa inserción dentro de la historia global y ese peligro de los nacionalismos. ¿Cómo se estudia la historia de Europa o de España, no la común, sino cómo se estudia en México? No sé si sería también la pregunta a lo mejor pertinente para los otros profesores, es decir, cómo se estudia esa otra historia que no es la historia de México. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué inserción? ¿Cómo se inserta el pasado mexicano en esa historia global? Si es que sé que sí, pero es verdad que siempre nosotros traemos aquí a los profesores a preguntarle por cómo es nuestra historia común, pero creo que es interesante también para que entendamos esa historia común, cómo se explica con esas otras historias o cómo se explica esa historia
general. Y no sé si a lo mejor le meto en un pequeño brete al profesor Rodríguez Martínez, pero bueno, me gustaría simplemente saberlo, porque yo creo que es interesante también esa reflexión, puede ayudarnos a entender también una parte de cómo se configura ese conocimiento general del pasado en México y en otros países de Iberoamérica. Gracias. Ajá. Bueno, sí, yo creo que el estudio que hacen los académicos es objetivo y ya no es propiamente mexicano. O sea, sencillamente son normas que tenemos los historiadores en todas las partes del mundo de estudiar las cosas de manera objetiva, de combinar la microhistoria con la macrohistoria, de ver a México en el panorama internacional. Entonces, sí, yo creo que en eso no hay una peculiaridad propiamente de la Academia Mexicana, aunque sí tenemos una peculiaridad de vernos el ombligo. O sea, los mexicanos solamente sabemos de historia mexicana. Yo aquí pues trato de saber un poco más, pero la mera verdad es que soy muy ignorante. Entonces tenemos un poco ese problema. Los mexicanos solo sabemos de historia mexicana. No nos metemos a demasiadas otras cosas. Pues eso es lo que ahorita se me fue otra cosa que te quería comentar. Pero eso es lo que siento que, es que bueno, hay ahora. Claro, eso es lo que digamos lo que sienten los académicos propiamente. Pero dentro del mundo normal de la gente que no somos historiadores, sí predomina esta noción victimista de la historia. Pues los españoles malos, los ingleses malos en el 19, los gringos malos en el 20, como dice Enrique Krause, los pinches gringos, esa cosa, eso pues sigue muy presente y cada vez, pues de alguna manera los historiadores buscamos encontrar las raíces nuestras de nuestros problemas, no tanto de atribuirle al exterior la explotación. Vamos, mi reflexión iba en la idea de que nuestras historias, la historiografía española creo que adolece de los mismos problemas y creo que en la mayoría del caso del mundo hispanoamericano o iberoamericano en general, cuando podemos observar cómo hay hispanistas y que se dedican a América en cualquier otro país, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y creo que quizá uno de nuestros problemas historiográficos es que no rompemos nuestras barreras y no nos lanzamos también a hacer nosotros historia del mundo anglosajón o historia del mundo centroeuropeo o incluso, que todavía más sangrante, quizás de la historia africana o asiática con la que tenemos vínculos muy fuertes también, ¿no? Y quizás eso también es una línea que quizá en el futuro nos ayude también a ponderar nuestra propia historia con un mejor conocimiento, ya digo, porque no creo que sea el problema, yo no iba a mi pregunta al respecto de cómo investigan los investigadores mexicanos, que evidentemente sé por el mundo académico y científico es de primer nivel a nivel mundial y con los estándares evidentemente generales, en toda América, en el mundo. Me refería más a las lagunas, por ejemplo, en el mundo académico español no trabajamos apenas África, por ejemplo, trabajamos el norte de África quizás o poco más, pero la África profunda es uno de los desconocidos del mundo académico español, cuando África es parte de nuestro... Sin embargo, por ejemplo, en Portugal no tienen esa laguna, ¿no? Entonces, iba mi idea que quizá eso pueda ayudar en el futuro a ponderar también nuestro pasado nacional, entre comillas, de cada uno de nuestros países y lo insertamos dentro de una historia global, de una historia general, que quizás son las tendencias que estamos viendo ahora historiográficas, no como los jóvenes investigadores no tienen miedo en irse a trabajar a lo mejor historia de Suecia siendo españoles o siendo mexicanos trabajar la historia del este de Europa, no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que se dará resultados quizá en el futuro que sean más enriquecedores, ¿no? Creo yo, tal vez. Sí, los mexicanos de hacer historia de otros países, eso rarísimo. En España pasa también. Pero eso sí, tenemos una gran ventaja de que tenemos historiadores mexicanos con a veces cierta parcialidad ideológica, pero cada vez menos, pero también hemos tenido el muy importante aporte de la historiografía extranjera. Claro. Española, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania. Entonces, eso ya nos ha dado una visión cada vez mejor de nuestra propia historia.
pero sigue siendo un coto reservado de los historiadores que no logran romper la barrera hacia el resto de la gente. Además, los historiadores acostumbrados a escribir para historiadores. Está bien. El gran problema, Sí. al menos en mi caso, yo he tratado de combinar, siempre tratar de escribir al mismo tiempo para los colegas y al mismo tiempo al público normal. Es algo que pues, le he tratado de aprender precisamente a mi padre. Mencioné el Hernán Cortés, es un libro de 1000 páginas, perfectamente documentado en libros y en documentos. Y sin embargo se puede leer. No todos los historiadores tienen esa voluntad que es tan importante en un país culturalmente y económicamente, pero culturalmente tan atrasado como México. Por eso nuestro papel como historiadores tiene esa gran importancia. Muchas gracias. A ti, Sigfrido. Bueno, vamos un poquito rápido con las preguntas porque se nos está alargando la sesión. Buenas, me gustaría preguntar sobre qué está haciendo, sobre todo los investigadores de México, para llevar a que romper este estereotipo del dominio español al grupo general de la sociedad, no solo dentro de los investigadores, sino a cualquier mexicano promedio que no esté especializado en este tema. Pues es lo que he estado mencionando, pues tratar de hablar no solamente a nosotros mismos, no solamente el historiador que escribe para historiadores, sino tratar de hablarle al conjunto de la gente de manera objetiva, de manera clara sobre la realidad. Los estudios, como lo he mostrado, los estudios novohispanos, pues son cada vez más... Son riquísimos, pero no se han logrado transmitir al conjunto de la gente, pese a la labor de muchísimos historiadores muy buenos, mexicanos y extranjeros, que han trabajado sobre el periodo novohispano y la benéfica influencia en buena medida de España sobre México, pues no han tenido mucha trascendencia. Aún esto que acabo de decir, la benéfica influencia de España sobre la historia de México, no es algo que se dice en México, es algo que yo creo que mal visto. Pero la pandemia ha tenido este magnífico efecto. Ahora, quien quiera aprender de historia de México, la puede leer en internet, pero la puede ver. Ahora la cantidad de material educativo, de conferencias, de mesas redondas, los llamados conversatorios, que ahora se pueden consultar en YouTube, pues son extraordinarios. Entonces yo pienso que es un momento para hacer un esfuerzo para repensar la educación mexicana. El gran problema de México es la educación. Y el gobierno que ahora tenemos pues, ha disminuido el presupuesto de la educación, ha golpeado severamente la educación en lo económico. Es un problema muy grave. Por cierto, tengo la impresión que los mexicanos estamos un poco solos, no nos ven. No están viendo la tragedia que estamos viviendo en México con el gobierno actual, que se dice de izquierda y es de derecha. O sea, estamos viviendo un momento muy difícil en México y como que no hay conciencia de eso. Un poco piensan que nuestro presidente es moderado, que es de izquierda moderada. Para nada, hay un golpe a la cultura muy grande, tanto en lo económico como también en lo ideológico. Y esto se vio mucho en las conmemoraciones que hubo en estos años del 5º centenario de la conquista de México, donde se buscó imponer un poco esta idea de que a partir de entonces había comenzado el racismo y una serie de cosas malas en la historia de México, pero felizmente los historiadores, pues sencillamente con el solo hecho de hacer nuestro trabajo, de buscar la verdad, investigar la verdad y difundirla, yo creo que dimos, y gracias al apoyo del Internet y de la pandemia, logramos pues transmitir a la sociedad una visión objetiva de la realidad. No quiero idealizar, por supuesto, al periodo novohispano. Los españoles son tan malos como cualquier otro ser humano. Los seres humanos americanos o europeos o de cualquier otra parte del mundo somos siniestros, estamos destruyendo el planeta, estamos destruyéndonos a nosotros mismos, pero pues cada vez estamos, yo creo que pudiendo conocer un poco mejor y ojalá
lo que hacemos los historiadores pueda llegar al conjunto de la gente en México. Pero ya me lo platicaba Sigfrido hace un momento, ¿quién le interesa esas cosas? No es fácil, no es fácil. Vale, muchas gracias. Ya va un poquito tarde de tiempo, por lo que si es muy rápida la pregunta. Mire, le quería preguntar, en otro orden de cosas, sobre temas taurinos, que efectivamente más historia común que en esta diversión común de los dos pueblos nos puede dar para hacer un poco de estudio. Yo soy aficionado y entonces observo que hay una minoría de españoles que cuando torea algún torero mexicano o peruano le maltrata, a pesar de que es obvio su valor y no transigen. La mayoría sí, por supuesto. Entonces quería yo preguntar si es usted un poco aficionado a los toros y si ocurre este mismo fenómeno allí en México. Pues no le puedo contestar porque no sé bien cómo está la situación. Por cierto, vi una película muy buena de un mexicano sobre los toros, lamentando mucho la prohibición de la fiesta brava aquí en España, porque bueno, pobres toros sí sufren, pero pues igual sufren los pobres toros que nos comemos. Es una que se llama El filósofo en el ruedo, me parece. Se los recomiendo mucho, es una preciosa película, muy objetiva, porque da la entrevista a mucha gente a favor y en contra de los toros. A ti.